donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer. ¿Cómo están, mi gente? Bienvenidos a Una Nueva Mañana. Gracias por seguir con nosotros. No olviden suscribirse a @Una Nueva Mañana. Falta poco ya para esta familia de 200,000 suscriptores en Una Nueva Mañana. Tenemos con nosotros al señor Alexis Cruz Rodríguez, viceministro de Economía recién nombrado por el gobierno actual del presidente Luis Abinader, y vamos a tratar con él algunos temas como la reforma fiscal y cómo se encuentra actualmente la economía en República Dominicana. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Nelson, Yamel, Colombia, Freddy y Nicolás. Gracias. Doctor, tenemos alguna gente un poco nerviosa en la República Dominicana, pensando que se está montando el escenario para introducir una reforma fiscal en la República Dominicana, y mi pregunta va directa: ¿es necesaria una reforma fiscal? ¿Hay espacio de discusión? ¿Se está hablando abordarlo? de eso? Bueno, lo primero es que yo estoy recién llegado al ministerio, a la nueva entidad, Hacienda y Economía, y hasta el momento no hemos tenido una conversación sobre una reforma fiscal. Ahora, cuando tú dices es necesaria una reforma fiscal, desde el 2012 se está hablando de una reforma fiscal que era necesaria. Pues ya desde finales de la primera década del siglo XXI, ya la economía viene mostrando unos niveles de déficit primario, déficit fiscales, que deberían corregirse con una reforma fiscal. Además, con la Estrategia Nacional de Desarrollo, el país planteó, o la sociedad dominicana en general planteó el país que quería hacia el 2030, y eso implicaba incremento de presiones fiscales que estaría, si se hubiese llevado a cabo en el 2013-2014, ese pacto fiscal, la presión fiscal estaría alrededor de un 25-26% del PIB, y actualmente está en torno a un 15%. Dicen algunas personas que ya hemos tenido de manera diluida y paulatina y de poquito en poquito el tema de esa reforma. Y disfrazada. Porque hay muchas personas que han sentido un alza generalizada en todo en el país. ¿Usted cómo lo percibe? No, son dos cosas diferentes. Cuando tú dices que tiene un alza, esa alza no es por incremento de impuestos. O sea, no ha habido una reforma fiscal disfrazada en el país. ¿Habrá inflación entonces? ¿Es inflación? No, no es un tema de inflación. ¿Fueron agiotistas que se aprovecharon? Porque hay gente que se subió ellos mismos. Ahora, hay varias cosas. Miren, la inflación es el cambio del nivel de precio. Los cambios en nivel de precio son bajos. Ahora, República Dominicana, que es una isla donde todo viene, vía marítima o vía aérea, tiene unos niveles de precios muy altos desde la época colonial. Y hay estudios desde 1650. Doctor, pero el pollo no viene vía aérea. Pero la alimentación, y tenemos una inflación de apenas 3.5. Sí, pero escúchame una cosa. El 90% del maíz para alimentar el pollo y el 90% de la soya que alimenta el ganado viene de fuera. ¿No tiene la República Dominicana la capacidad de producir esos alimentos? Pero con un costo mayor, porque entonces los insumos para producir esos alimentos son altísimos. No es competitivo. O sea, no es competitivo. O sea, es un problema de estructura en República Dominicana que te lleva a los niveles de precio muy altos. Con un tema de alimentos, tú tienes varios factores estructurales. Primero, tú tienes que la mayoría de los productores son pequeños productores en República Dominicana y que no están agrupados en un proceso de asociación porque son temas culturales. Eso lo lleva a que no tienen mucho acceso a la tecnología, porque si estuvieran asociados, tú puedes comprar un dron para poder fumigar, pero un dron es caro. Y si se daña una pieza, también es caro. Bueno, ahí es donde entonces debería entrar el Estado. Pero de todas maneras... Pero, perdón, hay otros factores. Por ejemplo, hay mucha pérdida post cosecha acá por tema de almacenaje. Hay un tema también... falta de tecnología. La falta de tecnología, lo que ha dicho, el depender de muchos insumos importados, que entonces te sujeta a los vaivenes en el mercado internacional. Los factores geopolíticos, que a veces uno lo ve que son muy lejos y que no nos afectan. Por ejemplo, cuando los hutíes hicieron los ataques a los barcos en el estrecho de Mandé, tú dirías, eso no nos afecta. Sin embargo, el 70% de los insumos para medicamentos y medicamentos terminados que se venden en la región y en República Dominicana, fertilizantes también, pasaban por ese estrecho y tuvieron que dar una vuelta hacia el Cabo de Buena Esperanza, lo cual más kilómetros y mayores costos. Doctor, pero hay una cosita, disculpen el resto del panel, que no puedo dejar pasar. El día de ayer
se aprobó en el Congreso que no se le cobrara impuestos a los propietarios de los yates de lujo en este país. Entonces, cuando tú le dices al pobre que te voy a meter impuestos y al que tiene dinero le dices yo no te voy a cobrar tu yate, es un poco violento de alguna manera, viceministro. Y lo otro que yo encuentro bastante raro es el tema principal de la falta de recursos en el caso de la República Dominicana viene porque no le estamos cobrando impuestos a quienes sabemos que tienen que pagar más, que son empresarios. Y por otra parte, lo que afecta también al presupuesto y aumenta el gasto corriente es que ustedes, el gobierno, porque ahora usted forma parte, gasta más de lo que debería. Es decir, una cosa que tú le dices al país, mira, vamos a ahorrar en esto y también vamos a hacer de que las personas que pueden pagar más, paguen más, como es la discusión que se tiene en los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hiciste varias preguntas ahí. Mira, cuando tú dices que se gasta más de lo que deberíamos, de lo que tenemos, de la restricción de ingresos, vamos a llamarlo así. Como te dije, desde la primera década del 2000 ya mostramos un déficit fiscal. Pero hay un tema, ¿cuál es el país que nosotros queremos? Yo creo que eso es una discusión que debe tener la sociedad. Porque cuando ustedes me dicen hace poco, ahí es que debe intervenir el Estado. Bueno, sí, es que para todo la gente manda a que debe intervenir el Estado. Entonces, las demandas son crecientes con ingresos que son muy limitados. Entonces, cuando tú dices, bueno, gasta más, pero que cada vez hay mayores necesidades. Fíjate, cuando los países pasan a una nueva etapa de desarrollo, como ha estado pasando la República Dominicana en los últimos 20, 30 años, se crean nuevas necesidades. Cuando tú dices, mira, el país necesita mayores ambulancias. Bien, tenemos la ambulancia, pero ¿sabe qué significa la ambulancia? 12 empleados más. ¿Por qué? Porque tienen turno de 8 horas y son 4 personas por ambulancia. ¿Y por qué no le cobran entonces al que tiene un yate? ¿Por qué no le quieren cobrar impuestos? Es que tenemos una discusión en este país un poco hipócrita también, viceministro. Es eficientizar el gasto. Por favor, ¿y por qué no gastan menos? ¿Y por qué se mantienen exenciones a proyectos que han pasado la curva de estabilidad? Ustedes han hecho muchísimas preguntas, todas ahí, que no se pueden responder en una palabra. Mira, el tema de que hay personas que dejan de pagar impuestos es cierto y es un tema que se ha ido enfrentando gobierno tras gobierno. Pero también hay una cosa que ustedes deben saber, que es que el que hace ese tipo de evasión, también en la medida que tú estás tomando unas medidas, ellos están planeando cómo buscarla. Hay vacíos legales. Bueno, luchamos contra criminales fiscales en alguna manera. Fíjate una cosa, hay que también separar entre lo que es evasión y lo que es elusión. Lo que es elusión, hay temas en las leyes que te permiten a ti exonerarte ciertos impuestos, que también deberíamos entrar a una discusión de temas legales, una discusión país para resolver eso. El tema del yate, ¿por qué ustedes no quieren ahora cobrarle impuestos al multimillonario? Pero viene del gobierno. Es que yo no puedo creer que en un país pobre al que él puede pagar no le estamos cobrando. ¿Qué opina usted de eso? De que no le cobremos al rico. Mira, yo no estoy hablando de que no le cobremos al rico, ni es tampoco la pregunta que tú me quieres hacer, porque yo siempre he dicho, el que más gana es el que debería pagar más, porque el gran problema de República Dominicana es un tema de la distribución del ingreso, y por lo tanto, tú deberías, en la medida que gana más, pagar más. El tema de los yates que tú me estás planteando a mí, es un tema de que si tiene matrícula dominicana, y aquí no hay matrícula dominicana, o sea, no se hacen yates. Entonces, eso puede ser también un incentivo para los astilleros, que es algo que nosotros queremos tener en la República Dominicana, donde se puedan reparar yates, donde se puedan construir yates. Con respecto se usa como una política de incentivo al turismo, porque en la medida que desde Miami, la Florida, puedan estar fluyendo todo ese tipo de embarcaciones sin impuestos, porque vienen solo a pernoctar, a estar un periodo vacacional, ¿verdad? Sí, entonces, eso es parecido a la ley de cine. Sí, hay un incentivo, tú se lo das a los ricos, pero lo que te está es atrayendo turistas. Freddy, llevamos 25 años dándole incentivo a los ricos. Hay hoteles, querido Freddy, que es mi sector, el sector turismo, que hace 25 años que no pagan impuestos. Entonces, lo que decía Colombia Alcántara, no es el momento de discutir si ciertas personas que han tenido preferencias tributarias o fiscales o facilidades para invertir
Yo creo que ya basta. Además, no se van a ir a bastante. ningún sitio, no pueden ir a Cuba, no pueden ir a Haití, no pueden, o sea, A Venezuela. ya que estamos en el Caribe, porque a veces creo que nos ponemos por el suelo, que hay que rogarle a los turistas y a los sectores relacionados precisamente en esa dirección para que estén aquí. Bueno, la reforma fiscal fallida, como le llaman, cuestionaba todas esas exoneraciones. Y sin embargo tuvo un rechazo total de la sociedad. Porque impactaba a otra, como el IPI, o sea que fue una reforma pero, mira, hay un tema, sí, pero el IPI no era para todo el mundo. Y fue muy, mal informada la reforma. Quizás ese fue el problema, pero el IPI estaba concentrado a las personas que tenían viviendas más costosas. Lo que pasa es que también el mensaje le dieron vuelta para utilizarlo, exacto, una distorsión. Mira, con el tema de los impuestos y la reforma fiscal, yo siempre uso este símil. Yo digo, todos queremos ir al cielo, pero ninguno nos queremos morir. Todos estamos conscientes de que se necesita una reforma fiscal, pero que no me la cobren a mí, que te la cobren a ti, que tú seas el que lo paga. Entonces, ese es un tema, por eso yo digo, es una discusión país. ¿Cuál es el país que queremos? Queremos un país donde tenemos una presencia del Estado mayor. Bueno, hay que pagar más. Pero yo sí creo que hay que eficientizar el gasto, porque, por ejemplo, mira qué está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, Donald Trump se ha encargado de eficientizar el gasto, poniendo, por ejemplo, que la gente que va a solicitar visa haga un pago adicional, o sea, pero no agravando tanto a la población, aunque esté el tema de los aranceles, pero aún así, de ese tema de los aranceles, han tomado la iniciativa y están proponiendo de devolverle un dinero a la población. Sí, o sea pero eso no es tanto eficientizar el gasto, eso es decir, mira, yo voy a cobrar, tú quieres venir aquí y tengo la capacidad porque todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Sí, pero está buscando los ingresos por otro lado, no solamente en la población. Sí, pero las condiciones, mira, no son comparables. Porque yo digo, aquí la gente se levanta creyendo que vive en un continente. Esto es 3/4 de isla. O sea, las políticas deben ser pensadas para una isla y las condiciones. Hay turistas que te dicen, bueno, pero si tú me pones cobrarme esa visa y estas restricciones, me voy a las Bahamas. O sea, que se vaya a las Bahamas. Sí, hay problema. Yo quisiera, doctor. Pero son cosas que tú tienes que poner sobre la mesa también. O sea, que tienes que ver, o sea, la solución para países como República Dominicana no es incrementar el precio de la visa. Yo quisiera. O sea, pueden haber yo puse un ejemplo. Doctor Alexis Cruz, yo quisiera, a propósito de la discusión de lo viable de fusionar, quien debe planificar el desarrollo, en el caso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con el gran rector del sistema que es Hacienda, la gente que tiene todavía esta duda, ¿qué podemos esperar? Usted que está recién nombrado, flamante, a usted le cabe porque todavía tiene las llamas de recién salido, ¿verdad? Del horno. Y lo otro, al final de esta conversación, ¿con qué nos quedamos? ¿Viene o no una reforma? Lo primero que te voy a responder, lo último, no se ha conversado sobre una reforma fiscal. Pero que esa respuesta en palabras de Freddy es como guabinosa, ¿qué tú dices? Guabinosa. Como que no sé, no se ha hablado. Pero hay cosas que a mí no me han dicho, pero yo sé pero que es posible que saliendo de aquí se hable. Bueno, pero cambian las condiciones. Y si eso sucede, entonces yo aceptaría, Colombia, que tú me invitaras otra vez al programa y podemos hablar de reforma fiscal. Pero ahora yo no puedo hablarte de algo que conmigo no se ha conversado ni que lo he escuchado allá en el Ministerio. Alex, ¿ustedes como gobierno han conversado, pregunto, por ejemplo, de cara a lo que viene a nivel económico, el tema de que se frenen los préstamos? Porque mientras más dinero tomemos prestado, más intereses tenemos que pagar mensualmente. ¿Es parte de la discusión? Sí, pero quiero responderle algo a Colombia porque es importante, el tema de la planificación. Mira, yo creo que con la reforma que aquí se hizo a mediados, bueno, terminando la década de 2010, cuando se crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, se cometió un error. Y un error pensando también en otras economías. Se pasó la Dirección General de Presupuesto al Ministerio de Hacienda, que antes pertenecía al Secretariado Técnico y tú tenías ahí ONAPLAN. Entonces nadie planifica sin dinero. Claro. No hay planificación sin dinero. Entonces uno de los factores y de mejorar la eficiencia es tú poner la planificación donde están los recursos, porque al final tú terminas pensando, haciendo un plan, pero no estás viendo el tema, aunque cuando a la hora que se une tú vas a decir, no, eso que ustedes quieren hacer no es posible, ahora desde el inicio. O sea, hay muchas trabas que comienzan a resolver.
Es como cuando la esposa mía planifica unas vacaciones, pero ella no sabe mis ingresos. Exactamente, y tú le vas a decir, bueno, tú quieres cenar en París en diciembre, ese es tu plan, pero te sale, digamos, otro lugar. No, Villamella. Bueno. Y con respecto a los temas de que la gente me dice, mira, es que Hacienda es algo de muy corto plazo y economía y planificación es de largo plazo. Mire, hay una cosa muy simple, el largo plazo es una sucesión de corto plazo. Y si tú no planificas el corto plazo, no vas a tener resultado en el largo plazo. Tú, para ese viaje que ella puede pensar a París, tú tienes que planificar el corto plazo. Cada mes necesito una parte de mi ingreso para que el año que viene vayamos a París. Vamos a despedir al doctor Alexis Cruz con la promesa de que cuando se hable de la reforma, vuelva. Que yo, que no soy ni bruja ni profeta, pero tengo sentido común, sé que se va a hablar, sé que se va a hablar. Ay, entonces, para que usted venga de nuevo, pero sobre todo que comunica muy bien el doctor Alexis Cruz, que yo creo que fue lo que faltó en el intento pasado. Será bienvenido cuando le digan lo de la reforma. Muchísimas gracias. Gracias, yo doctor. Feliz de volver a este programa. Vamos a una pausita. Prometemos más contenido, no se muevan. Una nueva mañana donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer.